Retomamos nuestra jornada de esta mañana del Comité de Profesionales del Derecho de la Work Compliance Association, capítulo Panamá, le da la más cordial bienvenida y seguimiento pues a esta jornada. A quienes se están integrando en este momento, pues también igual le damos la más cordial bienvenida. Queremos aprovechar la coyuntura para agradecer a todos aquellos patrocinadores que sin ellos no hubiese sido posible quizás la logística y la generación de todos estos temas que hemos compartido en toda esta jornada desde ayer, a la firma Publio Cortés Lawyer, Signature Regional Law Firm, a Tigo, Panama Compliance, Alpicio Holding, Panama Coastal Real Estate, Axios Compliance, Legis Strategy, Treat Shield Panama, FIC Consulting Group, Intedia. Muchas gracias a todas aquellas instituciones que nos han apoyado, instituciones educativas, profesionales que nos han aportado y que nos han apoyado pues para poder que fuese una realidad esta iniciativa por parte de la Work Compliance Association capítulo Panamá. Reiteramos a todos aquellos auspiciadores, patrocinadores, instituciones académicas, entidades gubernamentales, privadas que nos han apoyado en esta iniciativa, pues reiteramos nuestro mayor agradecimiento y por parte también así de la Work Compliance Association. En esta oportunidad tenemos al licenciado Publio Cortés, quien nos estará a final de esta jornada exponiendo el tema responsabilidad penal en la comisión del delito de defraudación tributaria y sus implicaciones de tipo reputacional. Antes de darle las palabras al licenciado Cortés, voy a presentarles un poquito para que lo conozcamos a quienes están por primera vez escuchándolo. Nosotros ya hemos escuchado en muchísimas ocasiones al licenciado, la verdad que siempre nos ha aportado muchas de sus experiencias. Él es abogado egresado de la Universidad de Panamá con más de 20 años de trayectoria y experiencia. En el sector privado se ha desempeñado como abogado litigante en temas comerciales, marítimos, de derecho administrativo, así como en materia de derecho civil, derecho tributario, con un manejo en contrataciones públicas. En el sector privado ha ocupado varios cargos relevantes, tales como asistente del presidente de la Corte Suprema de Justicia, asesor legal del despacho del viceministro de Finanzas, director de contrataciones públicas, director de catastro y bienes patrimoniales, fue director general de ingresos en Panamá, viceministro de Finanzas y a su vez ha participado en diversos foros internacionales, destacándose entre ellos haber representado a la República de Panamá en varias reuniones de comités y plenarias al Foro Global de OPE. Sobre transparencia e intercambio de información. También ha sido miembro del equipo negociador de convenios tributarios de la República de Panamá. Por supuesto, es también miembro de la Work Compliance Association capítulo Panamá. Bienvenido, licenciado Cortés. Para nosotros es un placer tenerlos esta mañana con este tema tan interesante. Hola, muchas gracias por la introducción. En primer lugar, quisiera verificar el sonido cómo está. ¿Se me escucha bien? Sí, le escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, a los que nos acompañan. Mis deseos de salud ante todo. Felicito a la Work Compliance Association, capítulo de Panamá, por la realización del presente evento. Agradecer a su presidente, Tabaré Albarracini, a las licenciadas Alejandra Chacón y Leonilda Portavales por haber hecho posible que esté presente hoy para compartir con ustedes. También mis saludos a todos los excelentes expositores de este congreso que han estado aportándonos a todos pues, sus conocimientos y su información muy valiosa. Una acotación de nomenclatura. El título del tema del cual me ocupo en el título se utiliza la expresión defraudación tributaria. Sin embargo, realmente la ley panameña la denomina defraudación fiscal. Por ello usaremos la expresión defraudación fiscal en la conversación de hoy. Tenemos, Mayra, para hoy una presentación en 4 actos.
vamos a empezar de inmediato con el primer acto. Para pasar a la siguiente. Ya vi dónde estamos. Ahí está la diapositiva que tienen en pantalla. Plantea una interrogante. Dice: ¿realmente se iniciarán casos de defraudación fiscal en Panamá? Yo creo que es necesario analizar esta interrogante para medir la utilidad práctica del estudio del tema que nos ocupa. Algunos podrían pensar que esta ley de penalización de la defraudación fiscal se hizo solamente para cumplir con el FMI y Gafi y que quedará en letra muerta. Yo no estoy de acuerdo con ese enfoque. Evidentemente que sí se aprobó por presión internacional, pero estoy seguro que no quedará en letra muerta. Estoy convencido que sí será aplicada debido a circunstancias actuales y que vamos a ver a continuación, pues, el sustento de por qué decimos esto. Como pueden ver en la diapositiva que ahora mismo está ante ustedes, esta es la realidad cruda de los ingresos tributarios de Panamá en el primer semestre de los últimos 5 años. En el primer semestre de 2020, la recaudación quedó 1.028 millones de dólares por debajo comparado con el primer semestre de 2019, que fue la etapa prepandemia. En este primer semestre de 2021 ha mejorado la recaudación, pero todavía está 635 millones por debajo si lo comparamos con el primer semestre 2019 en la etapa prepandemia. Si bien no es lo único, la pandemia es claramente el motivo principal de los problemas de recaudación actuales. El reto que tiene la administración tributaria es verdaderamente grande. Tenemos en el otro extremo que la capacidad de endeudamiento del país está llegando al límite. El 17 de mayo de 2021, el FMI dijo sobre Panamá lo siguiente, y lo pueden verificar en pantalla. La parte importante, abro comillas, la deuda del sector público pasó del 42,25% del PIB en 2019 a 64% del PIB en 2020. Además de la deuda hay otros factores. Panamá fue el sexto país del mundo en nivel de caída del PIB en 2020. Voces expertas hablan de 6 años para recuperar el nivel de empleo que existía en la etapa anterior a la pandemia. Y los gastos no han bajado, al contrario. Son gastos mayores porque el Estado ha tenido que invertir en más médicos, más enfermeras, más insumos, hospitales, vacunas, seguridad, subsidios. La situación no es fácil, y bueno, la de ningún país lo es en estos contextos. Pero bueno, nos toca hablar de Panamá, que es nuestro muy querido país. Por otro lado, el escenario internacional tampoco pinta bien. El lunes de la semana pasada cayeron todas las bolsas mundiales por temor al impacto de la variante Delta en la economía, en la recuperación económica. Pero no se trata solo del tema de la variante Delta, también hay temor a lo que ocurrirá al vencimiento de los paquetes de ayuda que en todos los países se han hecho de forma diferente y variada. Esa incertidumbre también existe en Panamá sobre el momento cuando llegue el fin de la moratoria bancaria. Yo escuchaba la semana pasada un podcast de la revista The Economist y allí se preguntaban si estos paquetes de ayuda realmente, me refiero a los paquetes de ayuda en todo el mundo, realmente habían hecho solamente logrado diferir el efecto de la pandemia, porque hay una duda sobre si se va a poder continuar con ese esquema. En resumen, la Administración Tributaria de Panamá está obligada a mejorar las recaudaciones a pesar de las dificultades. Es la primera vez en la historia en que la Administración Tributaria de Panamá cuenta con la herramienta de la defraudación fiscal como delito. Esta herramienta permite recaudar más de forma directa porque tiene un mecanismo
por medio del cual el que confiesa y paga queda liberado del problema penal. Esto lo explicaremos en detalle más adelante. Esta herramienta también permite recaudar más de forma indirecta porque aumenta la sensación de riesgo. La DGI de Panamá, que es la Administración Tributaria en Panamá, tiene la herramienta y tiene la necesidad. Así que es altamente probable que la use, el tema de la defraudación fiscal como delito, como instrumento de recaudación. De hecho, como veremos a continuación, ya hay signos concretos de la aplicación práctica de la defraudación fiscal en Panamá que la Administración Tributaria está llevando a cabo. Uno de esos signos lo podemos ver en el siguiente mensaje de 7 de febrero de 2021, donde el director general de ingresos de Panamá dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente, cosa que de antemano digo que estoy totalmente de acuerdo con él. Dijo, evadir defraudación fiscal ocupa el mismo estrado que la corrupción. Cierro comillas. Es un mensaje claro y directo para las organizaciones y para los contribuyentes en general de cómo está el estado de la visión del tema de defraudación fiscal por parte de la máxima autoridad tributaria. Si ustedes revisan la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, hay una noticia publicada que muestra que hace unos meses la Administración Tributaria de Panamá tomó cierto entrenamiento con la autoridad tributaria de Estados Unidos, el IRS, en materia de defraudación fiscal. En su cuenta de de LinkedIn, la jefa de evasión y defraudación fiscal de la Dirección General de Ingresos de Panamá se hizo eco de ese entrenamiento recibido por parte del IRS. Aquí hay un dato importante que no quiero dejar pasar. He mencionado un mensaje de la jefa de defraudación fiscal de la DGI. Ese cargo antes no existía. El solo hecho de que ese cargo exista demuestra que hay un interés serio de avanzar en la aplicación de la normativa de defraudación fiscal en la Dirección General de Ingresos. Y tenemos que asumir pues que eso es un planteamiento. Bueno, y por si acaso hubiese duda, el pasado 16 de julio de 2021, este mismo mes, en la televisora, en la televisora Eco TV, el director general de ingresos de Panamá declaró lo siguiente, abro comillas, dijo el director, Panamá ya tiene capacidad para investigar y procesar a través de sus instancias correspondientes sobre defraudación fiscal. Y si revisan en la cuenta de Twitter de Eco TV, hay un video donde el director de ingresos expone un poco más sobre el tema. Y la otra realidad es que en el medio tributario, todos ya sabemos que la DGI ya empezó a instruir casos contra contribuyentes concretos. Yo personalmente conozco de 2 casos y estoy seguro que tiene que haber más. En conclusión de este primer acto de la presentación, nuestra respuesta a la interrogante original de si se va a aplicar o no esta normativa de defraudación fiscal en Panamá, nuestra respuesta es que sí. Claro que sí se aplicará en Panamá la normativa penal de defraudación fiscal. Esto no es un estudio puramente académico. De hecho, ya se está empezando a aplicar y en los análisis de riesgo de las organizaciones más vale que tomen en cuenta ese elemento de contexto. Vamos ahora al segundo acto de esta presentación. Lo que hemos llamado el segundo acto es tratar de abordar la respuesta a la siguiente interrogante. ¿En qué consiste la responsabilidad penal por defraudación fiscal? En este segundo acto vamos a hacer una revisión de los tipos penales y de los otros elementos que configuran las conductas punibles de defraudación fiscal en Panamá. En honor al realismo, y este mensaje es muy importante, desde ya les adelanto que el sistema normativo que finalmente quedó sobre defraudación fiscal en Panamá, desde mi opinión personal,
Ese sistema que al finalmente fue producto de unas pujas y repujas, lo que resultó es un sistema que no es ni claro, ni concreto, ni tampoco es inequívoco. Este elemento de imprecisión representa el riesgo más alto para las organizaciones derivado del asunto de la defraudación fiscal en Panamá. Para empezar a tratar de comprender el sistema, lo primero que hay que anotar es que deben analizarse de forma conjunta normas del Código Penal con normas del Código de Procedimiento Tributario, con la observación de que muchas de las normas del llamado Código de Procedimiento Tributario que aplican al tema, curiosamente, no son normas de procedimiento, sino que son normas sustantivas penales. Pasemos ahora a la revisión de las normas en el Código Penal. En Panamá, los tipos penales tributarios están en un capítulo del Código Penal denominado delitos contra el Tesoro Nacional, es decir, el Tesoro Nacional es la integridad del Tesoro Nacional es el bien jurídico protegido, que no se ha afectado. El primer tipo penal, el artículo 288G del Código Penal, básicamente dice que quien en beneficio propio de un tercero y con intención incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá y afecte la correcta determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos, subrayo, dice tributos correspondientes, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La pena prevista en el presente artículo solo será aplicable cuando el monto defraudado del tributo, dice tributo, en un periodo fiscal sea igual o superior a $300,000, sin incluir multas, recargos e intereses. En los casos inferiores, la competencia será de la autoridad tributaria, es decir, la DGI, y la conducta penal incluida, muy importante este dato, la conducta penal incluida en este artículo, solo en el primer tipo, se aplicará tal como está definida en el Código de Procedimiento Tributario. Nuestro comentario sobre esta norma es que la misma indica que el delito de defraudación fiscal puede ser cometido para beneficio del actor o de otra persona, siempre que se altere fraudulentamente la determinación de la obligación tributaria. El tipo inicial o principal, primero que aparece, contempla pena de prisión de 2 a 4 años. Solamente será delito si el monto defraudado es igual o superior a $300,000. Para terminar de definir la conducta, hay que acudir a normas que están en otro código que se llama Código de Procedimiento Tributario, donde hay más elementos para terminar pues, de entender la conducta. Esto significa que este primer tipo es lo que en derecho penal se llama norma penal en blanco, que necesita ir a otra norma para terminar de completarse el entendimiento de la conducta punible. El segundo tipo penal, artículo 288H del Código Penal, se refiere a otro supuesto. Dice, quien obtenga fraudulentamente una exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos será sancionado con prisión de 2 a 4 años y con multa de 1 a 3 veces el importe del tributo defraudado. La pena prevista en el presente artículo solo será aplicable cuando el monto defraudado del tributo, lo mismo, $300,000 o más, y los inferiores son competencias de la DGI. Esta norma lo que crea es un supuesto adicional. En esta ocasión se trata del aprovechamiento de beneficios fiscales y exoneraciones. Si dicha utilización de ventajas fiscales se hace fraudulentamente, se aplican 2 penas, una de prisión y otra de multa. Las 2 se aplican. Y la de prisión es lo mismo, de 2 a 4 años. Un ejemplo, si se genera una estructura corporativa y financiera, contable, que simula cumplir los requisitos de una sociedad de inversión inmobiliaria, los llamados REIT o en España SOCIMI, para beneficiarse fraudulentamente de los incentivos fiscales. Se hace una estructura para parecer que se cumple con los requisitos cuando realmente no es tal cosa. Y para buscar fraudulentamente el tratamiento fiscal especial que en Panamá existe,
a esa figura y se determina que fue con intención y tal, podría haber un fraude y eso no encajaría en el primer tipo, sino en el segundo tipo, que es el uso de beneficios fiscales de forma fraudulenta. Muy importante, este segundo tipo penal no es una norma penal en blanco, no remite para completarla al Código de Procedimiento Tributario. En el caso de la pena de prisión, ya dijimos, de 2 a 4 años y bueno, ahí no hay, y pasa lo mismo de que tiene que ser por impactos al fisco de $300,000 o más. La siguiente norma penal ya no contiene propiamente un tipo, sino una especificación para cuando los delitos son cometidos por personas jurídicas. Dice, cuando una persona jurídica sea utilizada en alguna de las conductas descritas en el presente capítulo o sea beneficiada por estas, será sancionada con multa no menor del importe del tributo defraudado ni mayor del doble del importe del tributo. Esto solo aplica pues lo mismo cuando son $300,000 o más. En pocas palabras, en esta disposición se dice que si la persona que comete defraudación o se beneficia de ella es una persona jurídica, entonces no habrá pena de prisión. En su lugar, solamente aplicará una multa de un mínimo equivalente al tributo defraudado y un máximo del doble de esta suma. La penúltima norma que contiene el tema de defraudación fiscal en Panamá tampoco crea un tipo. Acá lo que se dice es, en el 288J del Código Penal, en los casos previstos en este capítulo se eximirá de la pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales en forma incondicional y total antes de que la sentencia quede en firme o ejecutorial. En caso de que dicho pago se realice durante la fase de investigación, no se ejercerá la acción penal contra la persona investigada. Son dos momentos. Cuando ni siquiera se ha iniciado, solamente el asunto está en investigación, la persona puede confesar, aceptar todo, pagar todo, con recargos, multas, etcétera, y ahí ni siquiera se ejerce la acción penal contra ella. Y en el caso de que sí ya inició el proceso, hubo audiencia, incluso si está condenada, pero la condena no está en firme, todavía, en fin, ya el proceso está más adelantado, también puede hacerlo y pues queda eximida de la pena y porque pagó. Esto es muy importante analizarlo. Creo que lo mencioné hace un momento también en la introducción. Y es que esta figura de pagar para liberarte solamente se puede usar por una sola vez por cada persona natural o jurídica. Al haberlo puesto de esta manera, después de una reforma posterior a la norma original, el asunto genera mucha presión en los contribuyentes porque no se puede tomar la posición que algunos tomaban con las multas de tránsito, que bueno, voy a toda velocidad, la pago y sigo, porque esto no se resuelve solamente pagando. Eso se puede hacer una sola vez. Aumenta el nivel de presión y de riesgo sobre estos asuntos. Finalmente, la otra norma que vamos a citar, la última que está en el Código Penal, ya no es exactamente un tipo penal de defraudación fiscal, sino de lavado de activos, pero que está totalmente relacionado. El artículo 254A del Código Penal dice: quien personalmente o por interpuesta persona reciba, posea, deposite, negocie, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros a sabiendas que provienen de delitos contra el Tesoro Nacional establecido en este código con el objeto de ocultar, encubrir, disimular su origen ilícito o ayude a evadir las consecuencias jurídicas de tal hecho punible, será sancionado con pena de 2 a 4 años. Si se determinara que el delito previsto en este artículo ha sido cometido a través de una o más personas jurídicas, la pena será impuesta a la persona jurídica en cuestión y será de una multa de hasta 3 veces el importe del tributo defraudado. Es una disposición curiosa, porque por un lado establece sí que la defraudación fiscal es un delito precedente del lavado de activos, pero le pone una multa mucho más suave, porque el lavado de activos en Panamá, para todos los demás casos de los otros delitos precedentes, lleva pena de 5 a 12 años. Sin embargo, en el caso específico del lavado de activos, cuando viene de defraudación fiscal, los panameños pues estimamos que eso como que no es tan grave, nosotros somos diferentes y nuestra pena en ese caso es más suave, de 2 a 4 años de prisión. Es más, si se usa como instrumento una persona jurídica, nadie va a prisión porque solamente se aplica una multa a la persona jurídica. Ese es el marco legal del Código Penal, pero como decíamos al principio, no hay solamente normas en el Código Penal para entender la figura de la defraudación fiscal.
Vamos a hacer una revisión de las normas principales, no de todas, de las que están en el Código de Procedimiento Tributario. La interacción del Código de Procedimiento Tributario con el Código Penal en materia de defraudación fiscal es en dos vertientes. Uno bajo la óptica sustantiva y otra bajo la óptica procesal. Vamos a mencionar la procesal primero, que es la más corta, y después hablamos de la parte sustantiva, que es un poco más extensa. La procesal, en la procesal, el asunto es la vía, ¿no? En el caso de que se use, se trate de defraudación fiscal, la vía es, que dice el Código de Procedimiento Tributario, que la Dirección General de Ingresos tiene que sustentar el caso ante el Tribunal Administrativo Tributario, quien tiene que calificarlo y entonces poder remitirlo al Ministerio Público para que inicie la investigación. Ahora, desde el punto de vista sustantivo, el Código de Procedimiento Tributario contiene normas penales complementarias de las conductas del tipo penal inicial del Código Penal. Me refiero al primer tipo, porque el segundo, el que se refiere a los beneficios fiscales, no es una norma penal en blanco. Nos referimos nada más al primer tipo, que es el que es una norma penal en blanco y remite al Código de Procedimiento Tributario. Este asunto es claramente controversial, principalmente por lo siguiente. Vamos a comenzar a ver algunos temas aquí. El Código Penal se refiere a conductas de fraudes en tributos, cuando son tributos a favor del Tesoro Nacional. Nos vamos a detener aquí porque es un buen ejemplo de los problemas de imprecisión de la normativa. Aunque se trate de un lugar común, para mayor claridad explicaremos un poquito el concepto de la clasificación de los tributos. Ya esto es algo que a nivel de derecho tributario es un principio básico, sencillo, pero vamos a revisarlo porque es útil. Francesco Nitti, autor italiano, en 1904 decía, siguiendo la tradición italiana, que los tributos se clasificaban en tarifas, contribuciones especiales e impuestos. En 1970, Ramón Valdés Costa, el maestro uruguayo, decía, la clasificación más admitida es la que divide los tributos en impuestos, contribuciones y tasas. Edison Ñazo, uruguayo también, radicado en Panamá, en 1997 escribió, tributos. Tal como se vio anteriormente, este grupo comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. En el 2006, Marco Altamirano Catalán y Felipe Muñoz Benavente, autores de Chile, dicen, abro comillas, tradicionalmente los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y tasas. El artículo 2.2 de la Ley General Tributaria de España dice, los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Lo mismo dice, muy parecido, el artículo 2 del propio Código de Procedimiento Tributario de Panamá. O sea, nosotros también lo tenemos en la ley. Dice, los tributos se clasifican en 1, impuestos, 2, tasas, 3, contribuciones especiales. Cierro comillas. En síntesis, hay un consenso de que la palabra tributos, desde el punto de vista de derecho tributario, se refiere a tres tipos posibles de ingresos públicos. O que son, el tributo es un ingreso público diferente a otros de los ingresos públicos que en la clasificación tradicional y doctrinal existe, es un ingreso público tributario, pero no es un solo tipo de ingreso público tributario, porque los tributos se dividen en impuestos, que hay diferentes tipos de impuestos, en tasas, que hay diferentes tipos de tasas, y en contribuciones especiales, que hay diferentes tipos. Los impuestos generalmente van al tesoro así de forma indeterminada, las tasas son el pago por un servicio público, y las contribuciones especiales se refieren a temas específicos donde hay un aporte, por ejemplo, el seguro educativo, las cuotas, las contribuciones por mejoras, la seguridad social, etcétera. Hay un consenso, pues, en que el concepto de tributo incluye estos tres elementos: impuestos, tasas, contribuciones especiales. Por eso, cuando el Código Penal se refiere en el artículo primero, en el primer tipo penal analizado, a que el fraude se debe relacionar al no pago de los tributos correspondientes, ello incluye no solo todos los impuestos nacionales,
sino también las tasas y contribuciones especiales. Por ejemplo, la contribución de mejoras de valorización, que en ciertos casos se paga al Ministerio de Obras Públicas. Es decir, que parecería, por la lectura del Código Penal, que es delito todo fraude relacionado con el género tributos y no solo con la especie impuestos, siempre que el Tesoro Nacional sea el acreedor. Sin embargo, cuando vamos al Código de Procedimiento Tributario, en dos ocasiones, artículos 280 y 284, se define defraudación fiscal penal así, abro comillas, formas o conductas adoptadas por un contribuyente para no pagar o disminuir sus impuestos, violentando la ley con carácter doloso en montos iguales y superiores a $300,000. Es decir, ya en el Código de Procedimiento Tributario no hablan de tributos, reduce el marco de acción de la norma penal a impuestos. Solamente habla de impuestos. Al hacerlo en plural, se refiere a todos los impuestos nacionales. Nos preguntamos, ¿no será delito entonces hacer fraude dolosamente para no pagar el seguro educativo por montos iguales o superiores a 300,000 en un periodo? Ya que no se trata de un impuesto, sino que es una contribución especial. Ahí ya comienzan a surgir las confusiones. Y hasta aquí, bueno, podría haber suficiente confusión, pero hay más. Con los artículos 284, 285 y 286 del Código de Procedimiento Tributario, pareciera que el tipo básico de defraudación fiscal solamente aplicara en casos de tres impuestos: impuesto sobre la renta, ITBMS y el impuesto de inmuebles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los fraudes dolosos por montos iguales o superiores a 300,000 balboas en el periodo en impuesto selectivo al consumo, impuesto de aviso de operación o impuesto de transferencia de bienes inmuebles? ¿Acaso no son delitos? O para entenderlos como delito tenemos que ir a la definición general contenida en los artículos previamente establecidos, mencionados. Me refiero al 280 y 284 del Código de Procedimiento Tributario. ¿Nos vamos a esa definición general o nos vamos a los artículos de conductas específicas, donde las específicas solamente hablan de renta, impuestos de inmuebles e ITBMS, que es el IVA en Panamá? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Esta confusión, nada de eso lo dice la ley. Esos vacíos se van a comenzar a llenar con la discrecionalidad de las autoridades, ¿no? En fin, les decía que desde el punto de vista procesal, ya la vía se las mencioné, no puede la DGI solita enviar el caso al Ministerio Público, sino que tiene que pasar por el TAT, Tribunal Administrativo Tributario. Vamos a hacer unos breves comentarios ahora sobre la evasión fiscal administrativa. En la presentación digo defraudación fiscal administrativa. Para ser más preciso, el Código de Procedimiento Tributario habla de evasión fiscal administrativa y de defraudación fiscal penal, pero a veces hay unos artículos que mezclan un nombre con el otro. Bueno, ahí hay estamos ante un código un poco traumático. El Código de Procedimiento Tributario es un código que en materia penal confunde arresto con prisión, confunde sanción con pena. Hay unos temas técnicos ahí que generan debates de interpretación. En el caso de la evasión fiscal administrativa, el monto es menor de $300,000 en el periodo. Y ahí la competencia es de la Dirección General de Ingresos. Las sanciones son intereses moratorios, multas que pueden ser fijas o proporcionales, y la más grave, cierre del establecimiento, que está bastante limitada, máximo de 2 días, solamente en caso de reincidencia y con permiso. La DGI tiene que pedirle permiso al Tribunal Administrativo Tributario. En ningún caso aplica sanción de arresto. Y los de evasión fiscal administrativa van por la vía procesal tradicional. Hay un acto administrativo sancionatorio de la DGI que es recurrible en reconsideración, luego el Tribunal Administrativo Tributario en apelación, y a partir de allí se agota la vía gubernativa y queda opción del contribuyente llevar al judicial review del caso en una acción contenciosa administrativa ante la Sala Tercera de la Corte. En mi opinión, el daño reputacional, cuando el caso no es penal, sino solo administrativo, es
similar, o por lo menos muy parecido, porque mientras aclara si el asunto es administrativo o penal, el nombre de la empresa ya está complicado y sigue siendo un tema de imagen. Pasemos al tercer acto de esta presentación. Le decíamos que es una presentación en 4 actos. Lo que viene ahora es los elementos que aumentan el nivel de riesgo reputacional por defraudación fiscal. Estar involucrado en un proceso de defraudación fiscal impacta la reputación de la empresa. Se visualiza que los procesos serán largos. Por lo tanto, aunque la empresa quede liberada, el solo proceso es un desgaste de imagen y recursos. Para entender la naturaleza real del riesgo, vamos a revisar en este tercer acto algunos elementos que aumentan el nivel de riesgo. Es muy fácil decir, sí, es que afecta la reputación, pero vamos a los detalles para que ustedes realicen el nivel de riesgo en el cual nos encontramos. El primero, medio que ya lo mencioné, es que las conductas penales en materia de defraudación fiscal, son difusas e imprecisas y dejan al contribuyente a merced de la discrecionalidad de las autoridades. Hay diversos motivos por los cuales afirmamos que las conductas de defraudación fiscal en Panamá son imprecisas. La primera ya la explicamos hace un momento cuando hablamos de la poca claridad en cuanto a si el delito aplica al género tributos o solamente a la especie impuestos. La segunda también la mencionamos en el caso de que sería lo siguiente: en el caso de que solamente aplique a impuestos, como parece ser, la pregunta es, ¿incluye todos los impuestos nacionales o solamente el impuesto sobre la renta, ITMS y el impuesto de inmuebles, que son los que tienen conductas detalladas? Pero además de esos dos elementos ya mencionados, hay más elementos que se relacionan con el problema de la falta de precisión de la normativa penal de defraudación fiscal. En relación con el tema anterior, si la respuesta fuera que aplica la defraudación fiscal a todos los impuestos nacionales, como pudiese ser, entonces no queda claro cuáles serían las conductas específicas para aquellos impuestos distintos al impuesto sobre la renta, ITMS y el impuesto de inmuebles. ¿Por qué lo digo? Porque a nivel de detalle, solamente el Código de Procedimiento Tributario describe con precisión las conductas de defraudación fiscal en esos 3 impuestos. Los otros quedarían en una descripción genérica. No dice si se validan normas que hasta hoy habían estado vigentes, por lo menos de la defraudación fiscal en impuestos selectivos al consumo. No se dice si se derogan. Ahí hay otros elementos de complicación. El tema de la cuantía de $300,000 para que sea un caso penal es importante y hay que verlo con detalle. La ley dice que no se incluye en el cálculo los intereses, multas y recargos. Eso está claro, está muy bien dicho ahí, no hay discusión. Pero la ley no dice si esa cantidad es separada por impuestos o acumulativa. Por ejemplo, un contribuyente puede incurrir en un fraude de $150,000 en materia de ITBMS y aparte en un fraude de $200,000 en impuestos sobre la renta. Si se suman las dos conductas para calcular el fraude, entonces estamos hablando de que se pasan los $300,000 y se convierte en penal. Si no se suman, son 2 casos de evasión fiscal administrativa. La ley no dice cómo resolver ese problema. Vamos a quedar pues, en lo que vaya diciendo la jurisprudencia, etc. En el impuesto sobre la renta, muy importante, no se incluye la simulación de actos jurídicos, pero en el ITBMS y en el impuesto de inmuebles sí se incluye. Entonces se pueden dar situaciones como esta. Si un contribuyente hace un fraude doloso por $1 millón mediante simulación en el impuesto sobre la renta y la actividad no está grabada con ITBMS, no se le pueden causar por esa simulación. Pero si otro contribuyente hace lo mismo por un fraude que, pongámosle, $350,000 en el impuesto sobre la renta y la actividad sí está grabada con ITBMS, entonces sí se le podría encausar en la medida en que el ITBMS esté impactado por el fraude. Es decir, hay
falta de coherencia en el sistema y puede provocar que a unos por más salgan libres y otros por menos queden en problemas. También en el impuesto sobre la renta, el Código de Procedimiento Tributario dice que podrían existir, además de las conductas que allí se definen, otras conductas en el Código Fiscal que constituyan defraudación fiscal. Es decir, una especie de segundo reenvío. Tenemos la norma penal en blanco del Código Penal que manda el Código de Procedimiento Tributario y en materia de impuestos sobre la renta, el Código de Procedimiento Tributario te remite entonces al Código Fiscal. Y cuando vamos a las normas del Código Fiscal, realmente la única que yo conozco que definía de forma ordenada y sistemática conductas de defraudación fiscal ya fue derogada precisamente por el Código de Procedimiento Tributario. Entonces parece que esta remisión queda en el aire, pues no sé. Vamos a ver, el tiempo dirá. En síntesis tenemos lo siguiente, estimados amigos y amigas que nos escuchan. La Constitución garantiza que los tipos penales deben ser claros, concretos e inequívocos. Eso es parte del principio de legalidad penal. En mi opinión, estos tipos de la defraudación fiscal no cumplen ese requisito y por eso yo presenté una demanda ante el Pleno de la Corte para que se dijera que esto era inconstitucional. La Corte no me dio la razón. La decisión de la Corte es final y se respeta, pero no borra el problema. Es más, ahora el asunto es peor, porque el problema de la discrecionalidad excesiva sobre todos estos vacíos sigue allí. Y peor, porque ahora está con la bendición de la Corte. Es decir, que los funcionarios se pueden sentir más protegidos. Yo creo que aquí hay un tema que hay que resolver como país. Ni los gremios profesionales, ni las autoridades han querido enfrentar esta deficiencia legislativa. Y estamos a tiempo todavía. La consecuencia es que el nivel de discrecionalidad de las autoridades es altísimo y representa un riesgo enorme para las organizaciones. Yo pienso que no se entiende la dimensión del problema. Creo que no se ha entendido. No creo que haya pues deseo de dejarlo así por gusto, sino que no se ha entendido la dimensión del problema. Y que también hay un temor de que Gafi piense que cuando cuestionamos las normas estamos buscando una excusa para no aplicarla o derogar la ley o no tener defraudación fiscal en Panamá. Pero la realidad es que si no hacemos nada frente a eso, aquí pueden pasar dos cosas. Por un lado, que condenen o afecten la reputación de empresas inocentes, llenando por jurisprudencia todos los vacíos de la ley para conseguir de todos modos algún tipo de resultado. En el otro extremo puede pasar lo que efectivamente les aseguro que vamos a hacer los abogados defensores, es utilizar todas estas deficiencias de la ley para tratar de provocar que no condenen a nadie. Y ya los abogados defensores nos estamos preparando para enfrentar estas deficiencias. Esto pone una situación complicada a la administración tributaria también, porque las normas están como están y no puede a veces forzar los hechos para tratar de encajarlos en unos supuestos que no están claros. Yo estoy seguro que si se conversa con Gafi, el asunto perfectamente se puede corregir con una reforma legislativa. Las deficiencias ya están ubicadas y eso se puede corregir con equipos técnicos que se reúnan de las autoridades, del Ministerio Público, etc. Pero para que ese paso se dé, se necesita tener la suficiente humildad como sociedad de reconocer que hubo un error en la forma como esto quedó redactado. Y esa humildad no se ha dado. Así que, por lo tanto, aquí estamos todos mirando para otro lado como si el asunto estuviera fácil. Y bueno, ahí van a ver las consecuencias. La práctica nos va a demostrar hasta dónde pues, vamos a querer ordenar las cosas. Otros elementos de riesgo. Este aplica para los profesionales que asesoramos en tributario, abogados, contadores, financistas, asesores de precios, transferencias, etc. Alguien introdujo en el Código de Procedimiento Tributario una norma que dice que no constituyen, que no habla complicidad, porque es una norma muy larga, la tengo aquí al frente, la estoy mirando, es muy larga, pero básicamente dice 267 del Código de Procedimiento Tributario que no habla estatus de cómplice para quienes dan conceptos legales, interpretan la ley, dictámenes profesionales y técnicos basados en la ley tributaria que sirvan como base para conductas ilícitas. Esta norma aplica tanto para lo administrativo, pero supuestamente también aplica para lo penal.
aunque parezca una salvaguarda para los profesionales que asesoran, al contrario, esta norma lo que revela es un alto riesgo, porque los asesores tributarios pueden pensar que como están protegidos por esta norma, nunca van a ser cómplices de una circunstancia de defraudación fiscal y a lo mejor se sienten libres de actuar. Pero la realidad es que eso no es así. Primero, que la misma norma tiene un pero y dice que no hay complicidad siempre que dichos estudios se fundamenten en argumentos razonables. ¿Quién define qué es razonable? Nadie sabe. Pero el asunto es peor, porque desde el punto de vista penal, desde que se inscribe en el Código Penal una conducta de defraudación fiscal, se convierte en un delito común y está en la parte especial del Código Penal, en los delitos contra el tesoro. Desde que está dentro del Código Penal, también le aplica la parte general del Código, y el manejo de los grados de participación, complicidad, etcétera, del Código Penal no se va a regir por algo que escribieron acá en el Código de Procedimiento Tributario, sino que eso es parte de un sistema que se va a ver caso por caso. Y escribir acá que no pueden ser cómplices los asesores tributarios, no es un asunto que va a evitar la probabilidad, la posibilidad de que eso ocurra, porque sabemos que en la vida real pueden existir asesores tributarios que dolosamente le den ideas a los contribuyentes para hacer algún tipo de conducta dolosa, y eso no lo va a ignorar el sistema penal en el caso de que ocurra. ¿Cuál es el elemento de riesgo aquí? Engañarse. Si uno se engaña y piensa que porque esa norma le da patente de corso a los asesores tributarios, pues va a andar a la libre y la realidad lo va a sorprender. Otro elemento de riesgo es la deficiencia en la formación de derecho penal. El análisis de la conducta de defraudación fiscal lleva una alta dosis de derecho penal. En mis más de 20 años de vínculo directo o indirecto con el Ministerio de Economía y Finanzas, tengo la experiencia de que hoy, ayer, antes de ayer y de hace 20 años al menos que yo he estado de alguna forma vinculado al MEF, siempre el personal fiscalizador ha tenido formación contable. La gran mayoría tiene formación contable, no tiene una formación jurídica formal porque no ha sido la tradición en Panamá, y son excelentes profesionales de contabilidad, pero no son abogados y menos penalistas. Entonces, el personal fiscalizador va a comenzar a ver cosas y va a decir que esto fue la defraudación fiscal, puede que tenga razón, pero hay un elemento de deficiencia en la visión del derecho penal que hay que tener de parte de la administración tributaria, por más que el respetado director general de ingresos diga que ya están listos, y eso es lo que él debe decir, no puede decir otra cosa. El personal jurídico de la administración tributaria, hoy, ayer, hace de siempre, no es un personal que tenga experiencia penal. Han visto casos de defraudación fiscal administrativa que generalmente quedan enredados en recursos, apelaciones, casi nunca llegan a final y no hay mucho volumen. De hecho, hay muy poca estadística, pero no hay tal. Entonces, si sumamos esta falta de experiencia en manejo de derechos penales en la administración tributaria al tema de las complicaciones de las normas, aquí hay un claro riesgo para las organizaciones. Y este riesgo se complica un poquito más porque en el otro extremo, estas investigaciones, ya cuando llegan al Ministerio Público, al órgano judicial, también necesitan un conocimiento fuerte de derecho tributario. Y ni en el Ministerio Público ni en los tribunales penales existe esta experiencia, ¿no? Entonces, hay razón de más para andar con cuidado. Aquí aparece en la película Gafi. Estos sistemas de presión internacional para cumplir con mecanismos de cumplimiento, etcétera, piden resultados. Gafi pide estadísticas de casos iniciados y de condenas. Gafi pregunta: si tienes una norma, ¿por qué no la llevas a la práctica? ¿Cómo es posible que en Panamá no haya nadie condenado? Esas son preguntas que se hacen. Entonces, las autoridades van a tratar de mostrar avances a toda costa. Y mi preocupación es que en el afán por ofrecer resultados, también surge otro riesgo. Pueden surgir daños colaterales como condenas infundadas o casos iniciados que afecten la reputación, que a lo mejor al final no concluyen en condena, pero generan incertidumbre en las empresas. Más elementos de confusión. En enero entra en vigencia
el artículo 20 del Código de Procedimiento Tributario, que contiene lo que en inglés se llama la General Anti-Avoidance Rule, que en Panamá no existía y que ya va a existir. Eso se llama en español cláusula antielusiva general. Esta cláusula es una cláusula que permite a la Dirección General de Ingresos, conforme al procedimiento de fiscalización previsto en este código, desconocer la adopción de formas jurídicas cuando se realicen actos premeditados y diseñados con el único propósito de evitar el pago de tributos u obtener algún tipo de ventaja tributaria, vulnerando con suficiente voluntad y conocimiento el deber de contribuir. Es decir, nuestra definición, y la norma sigue un poco más, es un poco más complicada, pero lo que permite es reclasificar la transacción. La DGI dice, tú estás haciendo esta por la vía de una cesión, pero realmente es una compraventa. Así que yo lo voy a mirar como compraventa y le voy a dar el tratamiento tributario de la compraventa. Eso existe en casi todos los países del mundo. En muchos países existe la cláusula antielusiva general. Panamá la va a tener a partir de enero. ¿Qué pasa? Que esa cláusula dice que hay una diferencia entre elusión fiscal, a la cual se refiere la cláusula, y que dice, la elusión fiscal se distingue de la defraudación fiscal o la evasión, porque en esta actuación no existen conductas dolosas que vayan en detrimento del pago de ningún tributo. Pero la primera norma, el primer párrafo de la misma norma dice que el que actúa lo hace con el único propósito de evitar el pago de tributos y obtener algún tipo de ventaja tributaria, vulnerando con voluntad, suficiente voluntad y conocimiento el deber de contribuir. Aquí hay una zona gris. ¿Cuándo aplica la cláusula antielusiva? Cuando no hay dolo, dice la norma allá abajo, pero en la parte inicial dice que tiene que tener voluntad y conocimiento. Entonces, aquí se va a generar esta discusión de cuando la administración tributaria puede recalificar la transacción versus cuando la administración tributaria dice, no, aquí hay dolo y esto va por defraudación fiscal. La pregunta es, ¿tenemos en la administración tributaria, en el Tribunal Administrativo Tributario, experiencia en la misma Ministerio Público, etcétera? ¿Tenemos experiencia para cruzar? Este es un tema técnico muy complicado que en ningún lado es fácil. No solo en Panamá, en todos lados. Esa zona gris ahí entre dolo y malintención, elusión, defraudación, va a provocar que a mucha gente le recalifiquen y en una circunstancia muy exacta, parecida, lo eleven a defraudación fiscal. Entonces va a haber como un desnivel. La asesoría tributaria preventiva es fundamental. Desde el punto de vista técnico tributario no está claro la diferencia. Ese es un elemento de riesgo que, bueno, en enero viene y ya estemos preparados que va a ocurrir. Un elemento de riesgo final es que la DGI siempre invoca en sus actos administrativos, y lo está haciendo en defraudación fiscal también, siempre lo ha hecho, que se presume la fe pública de las actuaciones de la DGI para recaudar impuestos. Eso está en la ley, efectivamente, pero cuando ya estamos hablando de delitos, me pregunto, ¿cómo puede presumirse que todo lo que hace la DGI es correcto cuando la Constitución en materia de delitos le da el concepto, la protección de presunción de inocencia a las personas? ¿Cómo se va a manejar esto? Otro elemento de riesgo. ¿Será que es que se va a invertir la carga de la prueba y tenemos que probar nuestra inocencia? Eso no podría ser. Pero ahí está. Estas circunstancias que estamos exponiendo, ante todos estos elementos de riesgo que hemos desarrollado, de vacíos legales y de falta de experiencia, nuestra recomendación, tenemos una recomendación pues para las organizaciones que quieren disminuir riesgos reputacionales y disminuir riesgos de sanciones administrativas o condenas penales. Quienes quieran hacer eso, la recomendación es: pongan como factor número 1 el manejo preventivo del riesgo de defraudación fiscal. Y la mejor forma de prevenir es recibir asesoría y revisiones de alto nivel técnico para identificar con tiempo oportunidades de mejora para actuar, insisto, con anticipación sobre los riesgos. Esto es fundamental. Hablando de lo cual, aprovechamos la ocasión
para compartirles una información que para nosotros es sumamente importante y puede ser que lo sea para ustedes. Hablando de asesoría preventiva en defraudación fiscal, hemos establecido una alianza estratégica en la cual nosotros participamos y lo venimos haciendo desde hace un tiempo. Está siendo muy exitoso el proyecto, donde el licenciado Roberto Moreno, abogado penalista, experto en derecho penal, exfiscal, 20 años de experiencia, especialista en sistema penal acusatorio, en delitos económicos, y quien les habla, exdirector general de ingresos y experto en derecho tributario, estamos ya cumpliendo varios meses de estar asesorando a las empresas de manera preventiva en materia de defraudación fiscal para cubrirse hasta donde sea posible de los riesgos que hemos estado mencionando. Aprovechamos la ocasión para compartirles esta información de que tienen esta opción a disposición de las organizaciones y que ya está disponible pues en el mercado. Como comentario final, vamos a decirles lo siguiente en relación con el compliance tributario. Y con esto ya vamos concluyendo la exposición. El compliance tributario ideal y completo existe en la teoría. Los elementos principales del compliance tributario, toma esta idea de César García Novoa, que dio una conferencia la semana pasada, incluyen lo siguiente: que la administración tributaria tenga de antemano establecidos unos protocolos previamente fijados que debe cumplir la organización. Esos protocolos tienen que estar avalados por una administración tributaria que tenga una visión del modelo cooperativo de la relación fisco-contribuyente. Con esos protocolos, certificaciones de los y certificaciones de que las organizaciones los cumplen, esos cumplimientos pueden permitir que se utilicen como atenuantes y hasta como mecanismo de exclusión de responsabilidad en caso de que algún riesgo se materialice. Eso es teoría, pero nada de eso existe en Panamá en materia de defraudación fiscal. No hay unos protocolos para cumplir con el tema y cubrirse de antemano y que la administración tributaria avale. Eso no existe. Debiéramos caminar hacia allá. Por lo tanto, lo que mejor pueden hacer las organizaciones es asesorarse privadamente de forma preventiva para que los temas de defraudación fiscal sean identificados y poder cubrir el riesgo de antemano y disminuirlo hasta donde sea posible. Con esto concluyo, quedo a la orden de ustedes para cualquier interrogante. Si les parece. Muchísimas gracias. Pregunta. Adelante, sí, Maya. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, licenciado Publio, por todos los conocimientos que nos ha compartido. La verdad que muy interesante, sobre todo revisar algunos aspectos que usted nos acaba de mencionar sobre, primeramente, el conocimiento que debemos tener en esta materia. Lamentablemente, en muchas ocasiones y sobre todo me ha tocado la oportunidad de ver en algunos temas procesales de tipo tributario, en donde por ausencia de conocimiento en esta materia, pues los procesos pues de alguna manera pues se desestiman en algunos casos, inclusive llegan a al determinado tribunal administrativo tributario y allí pues cuando se van a revisar el tema probatorio pues hasta allí queda todo por ausencia de conocimiento tal cual como usted nos manifiesta. Igualmente esto que usted también nos ha compartido sobre el control y la prevención, yo creo que la gran mayoría de nosotros los profesionales del derecho, aquellos que no están dedicados a los temas tributarios, pasan muy desapercibidos. En materia regulatoria, en materia penal y tributaria, todos aquellos aspectos que debemos revisar con nuestros clientes, porque simplemente nos acercamos a los temas corporativos, comerciales, más no vemos mucho el tema tributario, que como usted bien lo indicaba, el próximo año en Panamá ya queda en vigencia en su totalidad el Código de Procedimiento Tributario y es cuando vamos a empezar a denotar
todas estas debilidades y falencias que tenemos en nuestros actuales sistemas. Ahora, una pregunta que sí quería aprovechar la coyuntura que lo tenemos aquí es el tema reputacional. Yo lo veo en dos vías, no sé usted qué opina, porque puede ser que el tema reputacional se genere desde el momento en que se identifica una persona natural o jurídica que haya defraudado al fisco, porque crea un tema reputacional, va a ser sancionado, etcétera, pero también puede ser lo contrario. Estoy recibiendo un cliente o recibo no un cliente que ya tiene precedentes o antecedentes de defraudación fiscal, probablemente en su país de origen o en Panamá. No sé usted qué opina, cómo lo percibe. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que planteas. Es un elemento que primera vez que escucho, honestamente, no me había planteado, pero yo creo que sí, que los profesionales que verifican los clientes, y aquí en este congreso se ha visto mucho personal preparado en esa materia, es un elemento que deben verificar. Aquí hay un tema cultural. Los panameños somos muy nice, muy diferentes, y hemos visto que el tema de defraudación fiscal en nuestro país no es algo como mal visto realmente. Históricamente no ha tenido que venir presión internacional para que pongamos esto como un bien jurídico a proteger en el Código Penal. Eso no creamos que porque aquí es así, en el resto del mundo es así. Entonces ahora viene una etapa donde cuando tengamos clientes de afuera, a ver, una compañía que es proveedora de clientes en Panamá y en el extranjero, resulta que quien le compra en el extranjero se entera que en Panamá tiene un asunto de defraudación fiscal, aunque no tenga fundamento, porque es que eso es lo más triste, puede ser que no haya una razón de ser. Entonces, como en el país del cliente, de la empresa que está en Panamá, la cultura de ese país, póngase Estados Unidos, decir defraudación fiscal si es algo muy delicado, es decir, Alemania, etcétera, entonces va a tener un impacto, aunque el caso no tenga fundamento y sea una injusticia. Entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Y si viene un cliente de un país, ya no solo tiene que ser cliente, pero en estos temas de due diligence hay que verificar, porque en muchos otros países, y no todos, tampoco es delito en todos lados, muchos de estos países, eso es tal como la corrupción, como decía el director general de ingresos en su mensaje de Twitter. O sea, es un tema muy feo, muy mal visto, y hay que asegurarse que con quienes tratamos tampoco vengan con antecedentes en ese sentido, porque nos pueden asociar con ellos, y en el caso concreto de los asesores profesionales, contadores, financistas, abogados, si ya hizo defraudación fiscal de donde viene y usted es el asesor ahora, pueden pensar que usted también es el cómplice de nuevas aventuras de esa persona, ¿no? Sí, sí, efectivamente, por eso lo comentaba, porque somos abogados, la gran mayoría de los participantes en estas sesiones, y de alguna manera pudiéramos vernos afectados reputacionalmente al atender algún cliente que esté implicado o esté procesado, e inclusive en algunos temas penales respecto a el tema al tipo tributario, que nosotros también hay otra confusión, el poder, y qué bueno que lo mencionó, el poder determinar el bien jurídico en estos procesos penales tributarios, que a veces no están muy claros. Sí, yo quisiera agregar que igual esto no le veo ninguna diferencia con cualquier otro tipo de delito en cuanto al due diligence. Es decir, también hay la presunción de inocencia. Exacto. En otros países puede pasar, como ha pasado aquí, que bueno, de repente se inicia un proceso de defraudación fiscal y al final resulta que no, que la persona no. Entonces, si no hay condena, uno tampoco tiene bases para necesariamente decir que un cliente ya no lo va a tomar. O sea, no, hay una presunción de inocencia. Sí. Los fiscos se equivocan. Las acusaciones penales a veces no resultan en condena.
Sí, hay una línea muy delgada, ¿no? Y tenemos que efectivamente respetar la presunción de inocencia y no estigmatizar a nuestros clientes también por algunas situaciones que nos deberían, ¿no?, a nosotros como profesionales, ahondar un poquito más en respecto a eso que usted menciona de el cumplimiento, la debida diligencia y todos estos aspectos relacionados en materia también tributaria, porque a veces nos enfocamos únicamente al tema de, por ejemplo, de lavado de dinero, blanqueo de capitales y otros tipos de delitos, pero también tendríamos que quizás, y aquí me atrevería, y con la disculpa suya, recomendar a nuestros participantes a también a revisar, y creo que usted lo mencionaba, a determinar e identificar los riesgos que están o que son inherentes a los temas tributarios y ver de qué manera lo vamos a poder mitigar a fin de poder quizás evitar algunas situaciones reputacionales en las que indirectamente nos pudiésemos ver involucrados con la atención a nuestros clientes, directamente siendo abogados desde la perspectiva tributaria. Perdón. Claro, mira, y esto tiene todo que ver con el cumplimiento de Gafi, que Gafi pide en cuestiones de lavado de activos, etcétera. El ejemplo histórico que siempre se cita, creo que algunos ya lo tienen que conocer, y es que Al Capone no lo agarraron por delitos de contrabando, sí, ni sino lo agarraron por impuestos. Elliot Ness era del departamento de impuestos el que detuvo a Al Capone. O sea, que lo que hacen estos países es que los mecanismos de defraudación fiscal también sirven para generar información que después intercambian con las autoridades penales de otro tipo, y que puede ser que si no lo condenan por una, lo condenan por otra. Entonces, ellos presionaron porque Panamá no tenía ese elemento de fuente de información y de presión sobre el crimen organizado. Perfecto. Pero una vez hecho eso, las normas quedaron de una manera en que, bueno, ahora vamos a ver cómo las aplicamos. Exacto. Aquí tenemos una pregunta de uno de los participantes. Voy a tratar de redirigirla, a pesar de que usted ha tratado algunos temas penales, creo que por eso ha traído a colación esta pregunta. En lo que respecta a la responsabilidad penal de la persona jurídica y tomando en consideración la sanción pecuniaria ya establecida en el artículo, menciona el artículo muy puntual 288I, ¿podría esto limitar de alguna manera la aplicación de alguna de las penas establecidas en el artículo 51 del Código Penal? Por ejemplo, ¿podría solicitar la disolución de esta persona jurídica? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, yo pienso que esa norma que el colega o la colega cita está dentro del Código Penal, el artículo 288 del Código Penal, y debe interpretarse de manera concurrente con el artículo 50 del Código Penal. No creo que sea solo, digo, es lo que decía hace un momento, si hemos introducido conductas dentro del Código Penal que están ahora ya en los tipos, ya es derecho penal, y bueno, la parte general del código también la aplica totalmente, sin ninguna diferencia que otros delitos. Ok, sí, es que creo que hay unos temas relacionados a la responsabilidad de las personas jurídicas, y creo que está hilando un poco sobre los temas penales tributarios. Que si bien es cierto, aún en Panamá tenemos algunas situaciones con estas regulaciones de las personas jurídicas en cuanto a la disolución, sin embargo, creería yo que sí podría tener algún tipo de impacto. Habría que analizarlo quizás en otra sesión que tengamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo interesante. Yo estoy de acuerdo con quien pregunta, porque esas normas del Código Penal le aplican también a este delito. Tienen que armonizar. Exactamente. Así mismo es. Sí, bueno, licenciado Publio, le agradecemos muchísimo la atención de haber recibido nuestra invitación en esta jornada del día de hoy. La verdad que ha sido muy interesante. Hemos tenido excelentes comentarios de su presentación. Como siempre, muy complacidos de tenerlo aquí. Y les invitamos a todos los participantes a que puedan asistir a nuestra jornada de mañana, que es nuestra última sesión de este congreso del Comité de Derecho de Profesionales de Derecho de la Work Compliance de Panamá,
para que compartamos igualmente con algunos de los otros participantes, expositores, temas también de gran interés para todos nosotros profesionales del derecho. Muchísimas gracias, don Publio. Tenga un excelente día y tengan excelente día todos. Saludos. Un placer. Gracias. Gracias.